¿Sabías tú que la mejor etapa de tu vida astrológicamente es entre los 50 y 80 años? Pero nuestra sociedad no entiende esto. De hecho, ve pasar 50, 60, 70 años como una condena. Pero la astrología te da las guías para entender qué es lo que la vida te propone y de permitirte por fin vivir lo que tanto has anhelado, que por miedo al ridículo, por miedo a lo que dirán los demás, por el miedo al fracaso, no te has atrevido a vivir. El secreto está en dejar ir el pasado, soltar la identidad que construiste en tus 30, 40 y principios de 50 años, porque te piden que te conviertas en una nueva persona. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de la que puede llegar a ser la mejor etapa de tu vida, la más plena, la más dichosa, la con mayor libertad. Y no tanto de libertad adolescente, rebelde, sino la libertad para permitirme vivir lo que por décadas nunca me permití hacer. Y para poder cumplir sueños enormes. Este ciclo es el tercer ciclo de la vida que ocurre entre los 50 y 84 años. Una oportunidad, es que yo no sé cómo explicarles, astrológicamente hablando, todos los regalos que la vida da a la gente que tiene más de 50, 60 y 70 años. Les da unos regalos gigantescos y es muy loco ver cómo la mayoría de la gente no aprovecha estos regalos. Y es muy impresionante ver cómo la gente que sí los aprovecha, conozco un montón, esta vida después de los 50 me dicen que es la mejor etapa de su vida. Yo veo gente que brilla después de ese periodo, porque se atrevió a vivir la crisis que pide esta etapa, que es darme cuenta que la identidad que construí, la vida que viví, los sueños que tuve, realmente no me llenan. Y realmente darme cuenta que más que vivir la vida que he querido vivir, he vivido una vida buscando evitar el dolor. Y el dolor es inevitable. Y que el que pensarán los demás me ha condicionado enormemente. La mayor libertad, astrológicamente hablando, que te da este ciclo, gran ciclo, es la madurez para que te importe un carajo lo que opinen los demás. Pero nuestra sociedad, insisto, no lo entiende. Tenemos dos problemas con nuestra sociedad. Primero, la vejez lo veo como algo horrible. Somos juventud adictos. Por lo tanto, ya socialmente y culturalmente nos vemos como una buena etapa, la que puede ser nuestra mejor etapa. Ya, primer tema. Pero también tenemos otro tema importante. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo en nuestra sociedad. ¿Me entienden? No sé, viajemos 40 años al pasado, una persona de 50, de 60 o de 70 se veía mucho mayor y estaba mucho más gastada que una persona que tiene 50, 60 o 70 años hoy en día. Mi profe Manam tiene casi 80 y es súper joven, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no logramos entender lo que esta etapa de la vida nos propone. Y lo que esta etapa de la vida te propone a ti, si es que tienes esta edad, o a tu madre o a tu padre, no es lo mismo que eran los 30 o los 40. Somos una sociedad exitista, que estamos obsesionados con lograr metas grandes, éxito profesional, etc. Y esos objetivos con los cuales la sociedad mide el éxito no pueden regirte después de los 56 años. Porque ya no es el éxito para que la sociedad me apruebe, no es el éxito para sentirme querida y valiosa, para que mi niña interna sienta que por fin la aman. ¿Me entienden? Es la posibilidad de cumplir sueños profundos que he tenido toda mi vida y que estoy teniendo en este minuto, que puede ser los 50, 60, 70, que implican dejar ir mucho de mi pasado. En un periodo donde energéticamente también es maravilloso porque se activa la intuición, se activa la sensibilidad, se activa la capacidad de canalización, se activa la creatividad. Es un periodo súper fértil a nivel creativo. Enormemente fértil en el creativo. Jodorowsky desarrolló todo lo que viene siendo la psicogenealogía después de los 55 años. ¿Me entienden? El periodo de máxima creatividad de su vida. Entonces, socialmente no lo entendemos. Y lo cual genera mucho dolor.
aparte también tengamos que es un periodo que empiezan a pasar muchas cosas. Comienza la menopausia, el cuerpo comienza a envejecer, tenemos menos energía, algunas personas más, otras personas menos, ¿me entienden? Entonces no es tan fácil adaptarse. Y también pasa algo muy interesante en este tercer ciclo. El fin está cerca. No hay mayor libertad o no hay mayor permiso que nos podemos dar para vivir la vida que realmente queremos vivir cuando vemos que la vida se termina o ya no tiene tantos años. Y eso es importante porque a los 20, a los 30 tú dices, bueno, eso yo siempre he querido ser, lo postergo para más adelante. Después de los 50, 60, 70 años ya no puedes seguir postergándolo. Pero mucha gente lo sigue postergando. O sea, hay mucha gente que se niega a aceptar lo que esta etapa está proponiendo, ¿me entienden? Y viven en el pasado, personas de 60, 70 años que viven identificadas con el trabajo que tuvieron, con la familia que tuvieron, con todo, y se apagan, se marchitan, porque no aceptan esto. Este tema me obsesiona tanto, porque a mí me encanta, astrológicamente vamos a entender, porque si viene una clase potente, que la vida tiene septenios, que son ciclos de 7 años, pero tiene grandes ciclos. Que el primero de los 0 a los 28, el segundo de los 28 a los 56, y el tercero de los 56 a los 84 años, y después los que viven más de 84 años viven el cuarto ciclo. ¿Ya? La vida es como un videojuego que tiene etapas. Y a mí me obsesionó esto. Me encanta el segundo ciclo, que es el que estoy viviendo yo, que es de la crisis de los 40. Hay un video mío en YouTube donde explico este ciclo en detalle. Búscalo, está gratis en YouTube. Segundo ciclo de la vida, crisis de los 40. Pero el tercer ciclo me obsesiona profundamente, quizás porque tengo mucha energía de Capricornio, y me alegra mucho la idea de que la vida puede ser mucho mejor en cuanto envejezco. Quizás porque yo entre más años tengo, más feliz me siento, más cómodo me siento, o sea, me siento mucho mejor. Cada cumpleaños me siento mucho mejor yo, realmente. Me gusta cumplir años. Y me obsesionó mucho justamente esto de decir, ¿por qué nuestra sociedad, a la que puede ser la mejor etapa, la ve como algo horrible? ¿Por qué? ¿Qué está pasando culturalmente? Porque tiene mucho que ver con lo que realmente es los problemas de la sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad no valora a los ancianos sabios? ¿Por qué no escuchamos a la sabiduría de lo anterior, de la gente que tiene más experiencia que nosotros? Todo eso son temas claves de nuestra sociedad, de nuestra cultura. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces vamos a ir hablando de esto. Y insisto, por eso quise hacer el programa que se llama El Tercer Ciclo de la Vida, que se lo voy a explicar más a detalle al final, pero es un programa que dura 2 meses, donde hay un equipo de especialistas en acompañar estos procesos de transición y cambio, de dejar ir el pasado, de conectar con quien tú realmente eres, para acompañarte a descubrir tu propósito, quién eres tú, tu libertad total, y que te permita ser quien realmente eres en este periodo, dejar ir el pasado y que te adaptes a los cambios que tu cuerpo está viviendo, que son muchas veces muy dolorosos, ¿ya? Entonces es un programa maravilloso que hice y armamos un equipo hermoso. Entonces, entremos directamente a esto. Primero que tienes que tener claro, la vida está dividido en ciclos de 7 años. Estos ciclos se llaman septenios, son como escalones. Escalones. Básicamente, cada 7 años tu realidad cambia. Se cierra una etapa y comienza una nueva etapa que tiene desafíos distintos. ¿Y qué es lo interesante? Que yo te diría que más o menos hasta los 63 años, o sea, todos los septenios tienen que ir habiendo con aumento de responsabilidad. La edad crítica de aumento de responsabilidad son entre los 35 y los 56 años, donde la responsabilidad aumenta. ¿Por qué es tan interesante el tercer ciclo de la vida? Porque los septenios que van ocurriendo de ahí en adelante son que la vida te va quitando responsabilidades. Te va quitando responsabilidades. A menor responsabilidad, mayor libertad creativa. Entonces la vida está dividida en etapas, ¿me entienden? Estos ciclos de 4 años, estos grandes ciclos de la vida se forman a partir de 4 septenios. El primer ciclo es de los 0 a los 28 años, que es el yo que surge dentro de la familia. El objetivo de este primer ciclo, ¿ya?, es que un ser
O sea, cuando yo hablo del objetivo es lo que debería ocurrir al final del ciclo. ¿Ya? O sea, a los 28 años, 27, 28 años, lo que deberíamos tener es un adulto autónomo en el mundo. Un hombre, una mujer que surgió de una familia, que se crió en un sistema familiar, que a los 14 años vivió una crisis de querer soltar a su familia, de descubrir que no quiere ser igual a sus padres, sin saber quién es, porque le falta experiencia, que empieza a ganar herramientas de autonomía, que empieza a agarrar independencia, y a los 28 años, ha logrado construir un yo que puede arreglársela un poco en el mundo y en la realidad. Insisto que es muy loco esto de los ciclos de los septenios, porque dependiendo de la era de la humanidad en la que estemos, en la etapa de la humanidad, es como lo vamos a interpretar. Hace, no sé, 300 años la gente vivía como hasta los 30 años. Por lo tanto, no podían vivir lo que el segundo y el tercer ciclo proponía. Muy poca gente podía vivir lo que el tercer ciclo proponía. Casi todo el mundo se centraba en el primer ciclo. Entonces, a los 28 años tenemos el primer gran tránsito generacional. Cuando yo hablo de tránsitos generacionales, esto es un concepto astrológico que es importante que entiendan, es que todas las personas a ciertas edades vivimos pruebas, aprendizajes y desafíos y cambios de etapa. Todo el mundo, hay edades en común para todos. Por ejemplo, a los 7 años, el primer 7, 8 años, el primer septenio, una edad crítica. 14, 15 años, crisis de adolescencia, tiene que ver con la oposición de Saturno-Saturno y tiene que ver con el sextil de Urano-Urano. Después a los 21 años tenemos la cuadratura Urano-Urano, que es como que nos lanzan al mundo. A los 28, 29 años tenemos el retorno de Saturno, que marca una edad crítica, que es el fin del primer ciclo y el inicio del segundo ciclo. Pero después hay un montón de otras edades críticas. A los 39 años, la cuadratura de Plutón a Plutón, toda la crisis de los 40, que es la cuadratura Neptuno-Neptuno, la cuadratura la oposición de Urano-Urano, la oposición de Saturno-Saturno, etc. O sea, hay edades que todos compartimos que son edades de transformación. ¿Ya? Entonces, a los 28 años comienza el segundo ciclo de la vida, que dura hasta los 56. Y básicamente el sentido de este ciclo es poder construir lo que yo quiero en el mundo y en la realidad. Técnicamente, entre los 28 y los 30 años, tú te vuelves un mayor de edad astrológicamente hablando. El fruto madurado. Ya soltaste el primer ciclo. Entonces, es un periodo donde tú tienes sueños, anhelos que quieres alcanzar. A nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de vida. Y la vida te dice, jovencita de 28, jovencito de 28, sale al mundo a cumplir esos sueños. Construye familia, casa, identidad, comunidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a esa edad tú no te das cuenta. Pero la mayoría de los objetivos que te propusiste para esa etapa de tu vida están sumamente condicionados por tu sistema familiar, por lo que vivieron tus ancestros. Ya sea cumpliendo los mandatos familiares, que incluso puede ser casarte, o lograr un trabajo, o lograr una posición social, o haciendo lo contrario que hizo tu familia, y estás completamente condicionado por eso. Y no solamente por los mandatos familiares, sino que mucho de lo que tú haces en el mundo es desde tu niña interna, tu niño interno que busca ser amada, amado, que busca aprobación, que busca ser querida, querido. Entonces lo que estoy tratando de decir es que lo que te propones entre los 28 y los 35 años está súper condicionado por todo esto que es inconsciente. Por eso el segundo de la ciclo de la vida tiene un periodo de crisis enorme, que se llama la crisis de los 40. Porque en la crisis de los 40, la vida te agarra a cachetazos y te dice, da un giro en tu vida. Es el momento de transición. La vida te hace darte cuenta que quizás a los 43, 45 años lograste tus objetivos que te propusiste, pero a pesar de que lo lograste, no eres feliz. Porque a los 28, 35 años, esos objetivos te iban a hacer feliz. Tienes 43, 45 años y quizás lo lograste y no eres feliz. O quizás no lo lograste. Entonces te sientes que fracasaste y tampoco te sientes feliz. Pero te das cuenta que esos objetivos quizás ya no los vas a lograr.
Porque quizás ya no hacen sentido contigo en esta etapa. Insisto, no quiero hablar tanto del segundo ciclo de la vida porque me quiero ir más que nada al tercer ciclo. Pero ¿por qué yo le estoy diciendo que después de los 50 se viene el mayor regalo de la vida? Porque a los 49, 50, 51 años se produce el retorno de Quirón. Que también tengo un video de retorno de Quirón si no lo has visto, búscalo en YouTube. Que es básicamente una edad súper importante. Porque es una edad donde el dolor... O sea, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que en realidad si somos súper honestos, el dolor, el huir del dolor ha sido el mayor motivador que hemos tenido en nuestra vida. Tengo dolor en este momento, me siento mal en este momento, si logro esto, en el futuro voy a ser feliz y no voy a tener más dolor. O tengo dolor en este momento y huyo de esto para no sentir este dolor. El retorno de Quirón lo que te obliga a mirar es que el dolor es inevitable en tu vida y que no importa lo que hayas hecho para evitar el dolor está. Y de hecho, que lo que has hecho en tu vida para evitar sentir dolor ha generado más dolor. Y algo más doloroso ha hecho que no seas fiel a quien eres realmente. Porque hasta los 50 años, el propósito de los 30 y los 40 años era el éxito. Y también era sobrevivir, no era vivir, era cómo hago para no sentir dolor. Y una anhelación enorme de ser aprobado por los demás. A los 50 años, con el comienzo del retorno de Quirón, la vida te dice, que te importa un carajo lo que opinen los demás. Date cuenta que se está acabando tu vida. Ya no tienes 20. Te pueden quedar 30, 40 años, 45, a los 50. Por lo tanto, la finitud de la vida te da el regalo de permitirte hacer lo que realmente quieres vivir. Y es ahí, a los 56 años, donde se acaba el segundo ciclo y comienza el tercer ciclo. Y el tercer ciclo astrológico es un cierre. O sea, por eso quiero que entiendan. Sobre todo la edad más crítica del tercer ciclo es entre los 56 y los 65 años, que es el comienzo. Porque tiene que ver con comprender que la vida que he vivido hasta ahora se terminó. El golpe mayor llega a los 65 años con la cuadratura Urano-Urano, que la vida te dice, te voy a romper tu vida anterior. Te voy a romper tu vida anterior. Te voy a llevar algo nuevo que desconoces completamente. Pero quiero que entiendan algo. Este tercer ciclo entre los 56 y los 84 años es un despertar espiritual. Es básicamente la identidad que construiste hasta ahora se tiene que disolver, se tiene que vaciar para que el ego no sea el que domine tu camino personal, sino que sea tu alma la que es capitana del barco. Esa es la gran diferencia. Y ese proceso crítico que es entre los 49 y los 65 años es la edad de transición donde el ego tiene que ir soltando el control para que el alma tenga poder. Poder de decisión en la vida. ¿Me entienden? Pero como la vida es amorosa, no te lo da todo de golpe, sino que te da distintas etapas. Por eso en el programa del tercer ciclo de la vida estoy explicando qué es lo que ocurre a cada etapa, ¿me entienden? Si por eso estamos haciendo el curso. Porque lo que este periodo quiere es que resignifiques lo que entiendes por felicidad. Es que la felicidad de los 50, los 60 años, 70 años no es la misma felicidad del de 30. Aumenta la conexión espiritual, ya les dije. Se ponen las personas mucho más brujas, mucho más intuitivas, mucho más canalizadoras. Hay una bomba creativa. Hay un trígono de Urano-Urano a los 56, 58 años. Un trígono de Urano-Urano y un trígono de Neptuno-Neptuno. Chicos, chicas, a los 56, 58 años es como que las habilidades creativas y psíquicas por estas alineaciones aumentaron enormemente. Y estas mismas alineaciones son las que permiten que una persona pueda ir soltando el pasado como no lo había hecho nunca. Además, hay otro factor a considerar súper importante. La madurez, la experiencia de los años. Eso te lo ganaste tú a esta altura.
A los 50, 60, 70 años no ves las cosas con la misma gravedad que lo veías a los 30. Ya tienes más herramientas, sabes que hay ciertas cosas que pueden ser muy dolorosas, pero que no pasa nada en el fondo. ¿Me entiendes? Ya hay experiencia. Y esa sabiduría acumulada es la que te permite abrirte a la vida de una manera completamente diferente. Porque, insisto, ya no hay que responder a la familia, no hay que responder a la sociedad. Pero mucha gente le cuesta mucho esto, porque siguen atrapados en la antigua identidad. Porque la mayoría de la gente en este ciclo no llega de manera madura. Llega todavía siendo una persona que se ve mayor, pero sigue siendo una niña o un niño. Una niña o un niño que no quiere sentir dolor. Por eso estas energías transpersonales, en vez de transformarla, a muchas personas la apagan. Porque como no quiero vivir dolor, no quiero disolver, quiero desaparecer. ¿Ya? La posibilidad de dejar atrás el antiguo yo para vivir desde un yo esencial. E insisto, esto no es tan fácil. Por eso estoy haciendo el programa Tercer Ciclo, porque nadie te lo explica esto. ¿Quién te lo explica? ¿Quién te lo enseña? ¿Cómo la sociedad no habla de esto? De los cambios que estás viviendo, de las posibilidades que estás teniendo, de la crisis que estás sintiendo, del regalo que se está ofreciendo. ¿Me entienden? ¿Cómo se viva? Básicamente, si este tercer ciclo es la mejor etapa de tu vida o es una etapa muy complicada, va a depender si me adapto a lo que la vida propone o lo rechazo. Veamos un ejemplo. Veamos algún ejemplo de rechazo. Se me ocurren tres. Primero, una persona que se niega a aceptar que su cuerpo está envejeciendo y está obsesionado con mantenerse joven y ser la que era a los 30, 40 años. Está rechazando la propuesta, no está aceptando lo que la vida le propone. O otra persona, por ejemplo, que es madre o que es padre y que no le cuesta dejar ese rol y sigue muy atenta en su hija, en su hijo, en sus nietas, sus nietos. Tiene el regalo de los nietos, ya voy a hablar de eso, que es maravilloso, pero sigo ahí en vez de soltar eso y escuchar qué quiero para mi vida. Llevo, no sé, 30 años dedicado a mi familia. ¿Quién soy yo en este momento? Ni hablar de las crisis vinculares también, cuando se van los hijos y me doy cuenta que la persona que he tenido al lado quizás ya ni siquiera sé quién es. ¿Me entienden? Y la crisis típica que se produce a los 60, a los 65, 75 años, porque para mucha gente es, sobre todo si la edad de jubilación la postergan, es que estoy muy identificado con el rol profesional que tenía, con mi profesión, y no me permito reinventarme. Y quiero seguir teniendo el éxito que tenía en el pasado, y que me vean con ese éxito, que es algo muy maduro en realidad, porque ya te están diciendo no necesitas aprobación social. ¿Me entienden? Es parte de lo que se vive en este ciclo. Por eso le estoy diciendo que tiene un sentido, tiene una explicación. De los 56 a los 63, el noveno septenio, que es la libertad del alma. La libertad del alma. Me dan regalo la libertad. Todas las alineaciones son para libertad. De los 63 a los 70 años es desapego de la antigua identidad y conectar con la creatividad esencial. De los 70 a los 77, la sabiduría de confiar en la vida. ¿Ya? De los 77 a los 84 años se disuelve completamente el antiguo yo. Ojo, hay gente, la mayoría, o sea, el promedio de edad en América es cerca de los 77 años, en Latinoamérica. En España cerca de los 81 años. O sea, la mayoría de la gente no pasa el cuarto ciclo. Pero después comienza el cuarto ciclo. Que ustedes se han dado cuenta que a mí me encanta ver directores de Hollywood que tienen más de 84 años, 90 años y hacen películas. Jodorowsky, Clint Eastwood, Martin Scorsese, ¿me entienden? ¿Cómo se llama? El del Padrino, que hizo la última película. ¿Y cuál es la característica de las películas que hacen? Le importa un carajo lo que opinen los demás. Ya están en el cuarto ciclo, aprendieron del tercero. Es que les importa un carajo. Van a hacer lo que les nace artística y creativamente. Y la sociedad, ¿cómo evalúa estas películas? Dice, ay, pero qué mala película. No está haciendo algo que le guste a todo el mundo. Porque la sociedad evalúa todo en base al éxito de los 30 y los 40 años. Y no entiende que es mucho más valioso para un ser humano atreverse a ser quien realmente es. Más que buscarle la aprobación social. No estoy diciendo que en este periodo haya que trabajar. De hecho, justamente todo lo contrario. Justamente lo contrario.
No estoy diciendo que haya que trabajar más en este periodo. Pero, a ver, también para poder aprovechar este periodo, hay dos cosas que son claves astrológicamente de decir, y se las tengo que decir. O sea, no se enojen conmigo, esto es Saturno. Saturno es acumulativo. Primero, para que este periodo sea muy bueno, va a depender si te cuidaste físicamente en los otros septenios. Si no comiste sano, si te descuidaste completamente físicamente, si no hiciste ningún tipo de deporte, si no haces ningún tipo de ejercicio, vas a llegar probablemente a los 60 y los 70 no tan bien. Entonces tu cuerpo no va a poder aprovechar todo eso que se está dando. Por eso es tan importante hacer algún tipo, y de hecho en el programa Tercer Ciclo de la Vida vamos a hacer una serie de ejercicios de activación energética que se los vamos a regalar para que hagan todos los días en su vida, ¿ya? Porque les van a energizar mucho. Pero es muy importante eso. Si me he cuidado o no me he cuidado a esa altura. Porque Saturno es acumulativo. También si he logrado construir una estabilidad material o no. Si he logrado sostenerme materialmente. Si no lo he logrado hacer, quizá en este periodo no va a ser un periodo de descanso, va a ser un periodo que tengo que trabajar un montón para lograr mantenerme. ¿Me entienden? Entonces, eso. Y también quiero decir, no estoy diciendo que las personas a los 56 años tengan que dejar de trabajar, para nada. Estoy diciendo que se produce un cambio de en qué estoy trabajando y por qué estoy trabajando. ¿Cuál es el sentido de lo que estoy trabajando? Y se te pide que sueltes las motivaciones del ciclo anterior. Cada septenio tiene un objetivo distinto, que es lo que vamos a ver en el curso. No es lo mismo lo que te pide la vida entre los 56 y los 63. O sea, vamos claro, entre los 49 y los 56 no es lo mismo que entre los 56 y los 63, no es lo mismo que los 63 y los 70 y de los 70 a los 77. Por eso hay que ir explicando qué es lo que pide cada etapa para poder sintonizarme mucho más con lo que está ocurriendo. Alguien que tiene 57 años no está en la misma etapa del ciclo que alguien que tiene 74 años, ¿me entienden? Eso es lo que les quería explicar, ¿ya? El programa del Tercer Ciclo de la Vida consta de los siguientes terapeutas y facilitadoras. Primero voy a nombrar a las mujeres: Pilar Cordero, Gloria Dresling, Andrea Solano y Tania Rioja, que se especializan en acompañar a mujeres y hombres de 50, 60, 70, 80 años. Se especializan en esos temas. Pilar Cordero me está ayudando a crear el curso, es maravillosa. Pili, psicóloga junguiana, especialista en el tercer ciclo de la vida, ¿me entienden? Acompañar a personas en cambio de cuerpo. Y también va a haber muy buena astrología porque va a estar Alejandro Lodi como profesor invitado de este programa. Este programa comienza el 30 de agosto y va a tener clases en vivo algunos sábados, donde vamos a estar los profesores dando clases y haciendo dinámicas vivenciales, pero también durante 2 meses les vamos a ir subiendo clases de dinámicas terapéuticas para que ustedes hagan. ¿Me entienden? ¿Qué es importante? Este programa lo que quiere hacer es que tomes conciencia de la vida que construiste hasta el momento en el que estás y que te permitas dejar ir. Para eso se va a hacer dinámicas de línea de vida, de construir tu línea de vida. Se va a hacer ritos de paso para dejar ir el antiguo yo y conectar con quién soy yo. Se van a hacer también distintas técnicas para conectar con quién tú eres en este momento. Con quién tú eres en este momento. Para que descubras tu propósito, quién quieres vivir a través de arteterapia, de meditaciones guiadas, distintas dinámicas. Y también, sobre todo, Pilar va a acompañar a las mujeres que están teniendo ya sea la menopausia o cambios por más años en sus procesos de adaptarse y entender cómo aprovechar este regalo que está ocurriendo realmente. ¿Me entienden? Es un programa realmente hermoso. Así que ya les dije, comienza el 30 de agosto, va a ser online, en vivo y en directo. Y, ojo, una cosa también súper importante. Gloria Dresling es mi profesora de Gestalt. Gloria tiene 82 años. Y Gloria es increíble. Gloria, tú la ves y se ve mucho más joven, pero tiene 82 años. Entonces yo siempre digo, Gloria, ¿cómo haces tú para estar tan bien físicamente? Porque está increíble. A los 82. Y me dice, Pablito, yo siempre hago desde hace 40 años, todos los días, por media hora, hago una dinámica de ejercicio de psicocalistenia. Yo le digo, Gloria, ¿te podemos grabar y que tú le compartas esa dinámica a la gente del curso? Sí.
Entonces Gloria, aparte que la entrevistamos, porque Gloria es de las personas que dice que su vida mejoró radicalmente después de los 56. O sea, para Gloria, que tiene 82, la mejor etapa de su vida comenzó a los 56 y tenemos una entrevista con ella. Pero también nos va a mostrar los ejercicios que ella hace todos los días para activar el cuerpo. ¿Ya? Así que, mi gente querida, ya lo saben, en la descripción de este video está el link. Si están en Instagram, lo pueden ver en mi Linktree y en Historias Destacadas, tercer ciclo de la vida. ¿Ya? Eso, mi gente querida. Que estén muy bien. Ya lo saben, si están en la crisis de los 40, busquen mi video YouTube de la crisis de los 40. Si están teniendo retorno de Quirón, vean el video de retorno de Quirón. Y ojo, insisto, si tienes 49, 50, 51 años, 52, 53, también súmate al programa Tercer Ciclo de la Vida, porque también te vamos a acompañar en esto que estás viviendo. Eso, mi gente linda. Los quiero mucho. Se me cuidan. Que estén muy bien. Chau, chau. Bye.